un día de fiesta. ¿A qué nos ha convocado el Señor? ¿A qué nos ha traído a este lugar? Y no solamente físico. Amados hermanos, una de las cosas que el pueblo del Señor redimido experimentó cuando fue rescatado del horno de fuego de Egipto, de donde también nosotros hemos sido salvados y rescatados, fue también duras pruebas. Pero el Señor, en esa misericordia que Él solamente tiene, le dio instrucciones a Moisés. Y en el capítulo 26 de Deuteronomio, si por favor me pueden acompañar en esta mañana, y con este preámbulo también, amados hermanos, amada familia, amados amigos, amistades que nos siguen por estas redes, sean también ustedes bienvenidos y que la palabra del Señor les sea de mucho provecho en esta mañana. Gloria a su nombre. Capítulo 26. Y si hay un título que acá dice en nuestras Biblias, dice primicias y diezmos. Pero acá el Señor le da instrucciones a Moisés para cuando el pueblo entre a la tierra que el Señor les ha dado de poseer. Y en el verso 10 dice, y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Verso 11. Pero acá hay una postura, no solamente es traer, no solamente es presentar las primicias, lo primero del fruto de la tierra que el Señor le daba al pueblo de Israel, sino que hay una postura que el creyente, que el habitante de Israel tenía que tener delante del Señor. ¿Por qué? Porque se estaba presentando delante de Jehová, su Dios. Entonces dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Y amados hermanos, es una de las cosas que muchas veces a nosotros se nos olvida. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza que hay todavía en este corazón que es engañoso y perverso más que todas las cosas, que es olvidar de cuántos beneficios el Señor nos ha coronado. Y el salmista nos hace recordar, no te olvides, no te olvides. Pero acá al pueblo se le olvida. Y así, de esa naturaleza también estamos hechos nosotros. Ahí nomás en el capítulo 27 sigue esa instrucción que a Moisés le da, el capítulo 27, y en el verso 5, y dice, le presenta un lugar a donde va a ir a edificar un altar, y dice, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumentos de hierro, de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, ¿y qué más dice? Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y en una de las traducciones que yo leía, dice, y es un día de fiesta, es un día de fiesta, dice, y como es un día de fiesta, así nos presentamos hoy delante de Jehová nuestro Dios. Amados hermanos, con esta premisa, por favor, acompáñenme al Salmo 33. Esto era la instrucción que el Señor le había dado a Moisés. Pero ¿qué hay en esa postura no congregacional, sino personal, a lo que el Señor nos ha llamado? Verso 1. Aleluya, aleluya. Alegraos, oh justos, ¿en quién? En nuestras circunstancias, en lo que nos está pasando, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestro trabajo, quizás en algún triunfo profesional. Y perdónenme ustedes, pero no es porque uno no deba hacerlo, sino que ¿quién es el primero? ¿Quién es el primero y el posterior? ¿Quién está por encima de todo? Dice, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, aleluya, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Y cuando dice tañendo, dice hacerlo bien, hacerlo aquellos que han estado preparados, aquellos a quienes el Señor ha capacitado de su inteligencia. ¿Por qué? Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Aleluya, aleluya. Y si ustedes pueden seguir en este salmo, meditarlo tan precioso, pero continuemos acá para darle inicio de una vez a este tiempo de devocional al Señor. En el Salmo 98.
Y es que, amados hermanos, ninguna circunstancia se levanta delante del Señor. Miramos, si por un momento distraemos la mirada de el que nos ha hecho, sí nos va a afligir nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es feo. Pero nuestra mirada es hacia Él. Y nosotros hemos venido a adorar al Rey de Reyes, a servirle. El capítulo 98 y el verso 4 directamente. Y podemos leer por los salmos, amados hermanos, porciones tan preciosas que dice, cantad alegres. Y acá dice, cantad alegres a Jehová toda la tierra, toda la tierra. ¿Qué más dice? Levantad la voz y aplaudid. Y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina. ¿Por qué? Delante del Rey Jehová. Oh, sí, Señor. Gracias le damos al Señor, porque no estamos delante de cualquier persona. Él nos ha traído. Hemos sido invitados a este tiempo, amados hermanos. Y cualquier cosa que se levante, algo que esté, por muy pequeño que esté en nosotros, que nos ha hecho de repente sentir que no venimos con esas ganas. En esta hora, amados hermanos, en esta hora recordemos lo que el salmista ha escrito. Dice, Él nos ha coronado de muchos beneficios. Él nos ha coronado, Él nos ha sanado todas nuestras dolencias. ¿Venimos enfermos? ¿Venimos que nos aqueja algo? Sí, ¿quién nos lo pasa? Pero el Señor es el que está en medio de nosotros. Y también está escrito, gocémonos y alegrémonos. Gocémonos y alegrémonos, porque el Señor, Dios Todopoderoso, reina. Aleluya. Nos ponemos de pie. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por haber puesto cántico nuevo en nuestros corazones, por abrir nuestros labios, Señor. Hemos venido en este día tan especial, Señor. Día de fiesta, día de recordar con qué gran mano fuerte y poderosa nos has rescatado, Señor, de ese Egipto, de ese mundo, de esa mala manera de vivir. Gracias te damos, Señor, porque esa obra solamente es tuya, Señor, en nosotros, atrayéndonos cada día más y más, día de salvación. Oh, Señor, gracias te damos, porque esa obra prodigiosa solamente es tuya, oh Señor, en medio de tu pueblo. Y porque tú reinas, Señor, porque tú reinas, hemos venido a servirte con alegría de corazón, Señor, con esas mentes y corazones renovados en ti únicamente, y reconociendo que solo tú reinas, Señor, y que por medio de ti y de tu Hijo es que podemos alabar y presentarnos hoy delante de ti, Señor. Ese dulce cantor de Israel en nosotros, Señor, el que te alaba, el que te adora, ese sacrificio en nuestros labios. Oh Señor, gracias te damos en esta hora. Toda la gloria es a ti, Señor. Toda la gloria es a ti, oh Padre. Gloria, gloria. Aleluya, aleluya, Señor. Venimos a exaltar tu santo nombre. Aleluya, servirte, Señor, con alegría por la maravillosa obra que tú has hecho, Señor, que haces y que continúas haciendo, Señor. Tu pueblo en uno solo, Señor, a una sola voz, exaltamos tu santo nombre. Mi Dios es Rey, Él es el poderoso, Él es excelso en todas sus obras, Señor. Solo tu nombre es exaltado hoy y siempre. Aleluya, aleluya. Mi Dios es Rey, Él es el poderoso Dios y Rey. Solo tú, Señor, Dios, solo tu nombre, Señor. Él es el poderoso Dios y poderoso Dios, Él reina con poder, grande y poderoso Dios es Dios supremo, grande y poderoso Dios, Él reina con poder, grande
de tu nombre, Señor. Mi Dios es rey, Él es el poderoso Dios, mi rey. Mi Dios es rey, Él es el poderoso Dios, mi rey. Grande y poderoso Dios, Él reina con poder. Grande y poderoso Dios, el Dios supremo. Grande y poderoso Dios, Él reina con poder. Grande es mi Dios. Grande es mi Dios. Mi Dios es rey. No hay otro, no hay otro como Señor. Gloria a Dios, gloria al que vive Dios. Exáltate, Señor, en medio de tu congregación. Exáltate, Señor, gloria a ti, Señor. Grande y poderoso Dios, Él reina con poder. Grande y poderoso Dios, el Dios supremo. Grande y poderoso Dios, Él reina con poder. Grande es mi Dios. Grande es mi Rey. Mi Dios es rey. Él es el poderoso Dios. Mi rey. Mi Dios es rey. Él es el poderoso Dios. Mi rey. Grande y poderoso Dios, Él reina con poder. Grande y poderoso Dios, el Dios supremo. Grande y poderoso Dios, Él reina con poder. Grande es mi Dios. Grande es mi Rey. Grande es mi Dios. Grande es mi Rey. Aleluya, aleluya. Grande y poderoso Señor. Grande y poderoso eres tú, Señor. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Poderoso, poderoso, Señor. Abriste el mar, Señor. E hiciste pasar a tu pueblo el seco. Así eres tú con nosotros, Señor. Cada día podemos reconocer la grandeza de tu poder. Oh, tu pueblo redimido con mano poderosa. Tu pueblo redimido para exaltar tu santo nombre. Para reconocer que solo tú eres Dios. ¿Quién como tu pueblo, Señor? Porque te tiene a ti, Dios, único Dios verdadero. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Señor. Tú eres Dios y exaltamos tu nombre, Señor. Tú vives para siempre. Aleluya, aleluya, sí, Señor. Él es el Dios que vive eternamente en tu reino. Nadie destruirá. Él es el Dios que vive eternamente en tu reino. Nadie destruirá. Y tu dominio. Y tu dominio.
vive, Señor, estando en tu presencia, estando en tu presencia, gloria al Señor, todo cae, gloria al nombre, gloria al nombre, gloria al que vive, gloria a ti, Señor, gloria al que va delante de su pueblo, gloria al que venció la muerte, gloria al que reina por los siglos de los siglos, y estando en la condición de hombre, se dedicó a sí mismo, haciendo su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Oh Señor, toda lengua confiese que tú eres el Señor y que tú reinas para siempre. Tu nombre, Señor, es excelso. Tu nombre, Señor, es eterno. Oh Señor, gloria a ti, Señor. Aleluya. Nombre sobre todo nombre. Solo tu nombre, Señor. Aquel que venció la muerte. Oh Señor, y está sentado en la diestra de Dios Padre. Gloria al que vive, Señor. Aleluya. Nombre sobre todo nombre. Es el nombre de mi Cristo. Ante tanto los nombres, todos se postrarán. Aleluya. Toda la fuerza construirá. De todo el mundo la humanidad. Todos los cielos y su potestad. Todos se postrarán. Nuestros ojos le contemplan, nuestro corazón le adora, nuestra lengua hoy proclama, Jesucristo es Señor. Nuestros ojos le contemplan, nuestro corazón le adora, nuestra lengua hoy proclama, Jesucristo es Señor. Nombre sobre todo nombre, es el nombre de mi Cristo. Ante tan glorioso nombre, todos se postrarán. Toda la fuerza de oscuridad, de todo el mundo la humanidad, todos los cielos y su potestad, todos se postrarán. Nuestros ojos le contemplan, nuestro corazón le adora, nuestra lengua hoy proclama, Jesucristo es Señor. Nuestros ojos le contemplan, nuestro corazón le adora, nuestra lengua hoy proclama, Jesucristo es Señor. Es Señor, es Señor, es Señor. Aleluya, aleluya, Señor. Exáltate, Señor, exáltate, Señor, en medio de los santos. Exáltate, Señor. Tu nombre, Señor, sea exaltado. Gloria, gloria a ti, Señor, al que vive, gloria a ti, Señor. Aleluya.
Aleluya. Tú eres, Señor. Tú eres, Señor. Gloria a ti, Señor. Tú eres, Señor. Aleluya. Tú eres salvación, Señor. Sí, Señor. Señor. Por medio de ti, por medio de Gracias, ti, Señor. podemos venir Cordero de Dios. a tu presencia, Cordero de Dios. a tu presencia, Señor. Acercarnos, Señor, con esa libertad que es por medio de ti, Señor. Poder contemplar tu hermosura y reconocer que solo tú eres Dios, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno. En tu presencia, en tu presencia, todo, la gloria de Dios, nada es delante de tu presencia. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará, aleluya, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Aleluya, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Entrará el Rey de Gloria. Aleluya. Solo tu reino, Señor. Porque tu reino eres excelso sobre todas las cosas, Señor. El alto y Señor, aleluya, Glorioso. glorioso Tú eres digno, Señor, tú eres digno. Tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Te adoro a ti, mi rey. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio. Te adoro a ti, mi rey. Tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Te adoro a ti, mi rey. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio. Te adoro a ti, mi rey. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Te adoro a ti, mi rey. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio. Te adoro a ti, mi rey. Te adoro a ti, mi rey. Te adoro a ti, mi rey. Tu trono, Dios, es eterno.
Jehová es el Rey de gloria. Aleluya, alzamos a ti nuestras cabezas y nuestros corazones, Señor, levantamos a ti, porque solo tú eres digno, solo tú eres digno, Señor. Aleluya. Gloria a ti. Tu reino
para siempre sobre tu creación, sobre tu creación, sobre tu creación. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. El que vive eternamente. Tu nombre es exaltado, Señor. Tu nombre levantado. Glorioso y digno, Señor. Aleluya. Seas exaltado, Señor. Aleluya. Seas exaltado, Dios, sobre los cielos. Seas exaltado.
Solo a tu nombre, Señor. Solo a ti, quien eres digno de toda exaltación, de toda alabanza. Señor, gracias. Gracias porque nos das libertad por medio de Jesucristo para presentarte, Señor, fruto de labios que confiesen tu nombre, tus alabanzas, Señor. Gracias por concedernos ese privilegio de poder servirte, Señor. Y también, Padre, darte gracias por el tiempo que tú nos concederás tu palabra. Señor, abre nuestros oídos, ensancha nuestro corazón para poder recibir de ti, Señor, y poner por obra aquello que tú ya has preparado, Señor. Oh, Señor, poniendo en tus manos a la vasija que tú usarás, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando por medio, Señor, de mi hermano José. Gracias, Señor. Y por los niños, tu palabra, Señor, usando a cada maestro, Padre, para que esa buena palabra quede sembrada en el corazón y dé su fruto en su tiempo. Gracias, Señor. Gracias. Gloria sea al Señor, amados hermanos. En esta mañana, una vez más, agradecido al Señor, en primer lugar, y también a nuestro hermano Pastor Demetrio, por conceder la oportunidad de poder estar aquí en esta mañana, y que sea el Señor, por encima de todo, glorificado. Por la gracia del Señor, nosotros hemos recibido una salvación tan grande, como dice la palabra. Una salvación que tiene muchas implicaciones, ¿no? La semana antepasada, o mejor dicho, hace 2 domingos, la palabra que se compartió fue, y se tocó también hace cuando la hermana estaba aperturando, no olvides ninguno de sus beneficios. Dice, no olvides ningunos. Quiere decir que son muchos los beneficios que hemos recibido con la salvación que Él nos ha dado por gracia. Él nos ha sacado de la vida en la cual nosotros nos encontrábamos lejos de Él. Éramos enemigos de Él, declarados culpables, sentenciados ya a la muerte. Pero a Dios le plació en su divina misericordia y bondad salvarnos. Y para eso Él dio y entregó a lo más preciado que Él tenía, a su amado Hijo Jesucristo. Decía que la semana pasada, la semana antepasada, la palabra que se compartió pues fue ninguno de sus beneficios en relación al Salmo 103, versículo 1 al 5. Cuando nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, se nos otorgó verdaderamente muchos beneficios. Y a veces nosotros ni enterados estamos. No comprendemos totalmente lo que implica la salvación que nos ha sido dada. Y nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, no solamente hemos recibido el perdón de nuestros pecados, no solamente hemos recibido sanidad de nuestra alma, que es lo primero, que es lo más importante, sino también sanidad física, ¿no? Algunos hemos venido al Señor con enfermedades que ya nos habían desahuciado, pero a Dios le plació sanarnos también físicamente, y etcétera, etcétera, ¿no?
pero también se nos otorgó una posición en Cristo, una nueva posición en Cristo. En la cruz, amados hermanos, se llevó a cabo algo pero muy glorioso, muy importante. Se llevó a cabo un glorioso intercambio. Y en esta mañana es la palabra que quisiera compartir con la ayuda del Señor. Un glorioso intercambio o un intercambio glorioso. Quisiera que me acompañen, por favor, a 2 Corintios, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Pero antes de todo, amados hermanos, quisiera que podamos orar al Señor, ¿sí? Que el Señor nos ayude. Amado Padre Celestial, una vez más te damos las gracias. Gracias por permitirnos poder expresar fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor. Cuán agradecido realmente, Señor, podemos estar por lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas y por lo que tú sigues haciendo cada día. De llevar a cabo esa preciosa obra que tú comenzaste un día y que tú la perfeccionas día a día, Señor. Y es el ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo. Padre, en esta hora, seas tú asistiéndonos con tu Espíritu Santo, Señor. Abre nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón y sé tú hablando, Señor, a nuestras vidas, Padre Santo, con esa obra preciosa que tú has hecho por nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Aleluya. Gracias. Vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Y así dice la palabra. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquellos que murió, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo, en el versículo dice que el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñe significa forzar, obligar, impulsar, nos impulsa, nos obliga, ¿no?, a poder reconocer ¿qué cosa? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esa palabra murieron no significa de la muerte eterna, sino que hemos muerto para nosotros mismos, hemos muerto para nuestros propios deleites, hemos muerto para nuestros propios intereses. Y por eso dice el versículo 15, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. En otras palabras, que ya no se pertenecen a sí mismos, que ya no son dueños de sí mismos, sino que ahora tenemos un dueño. Antes teníamos un dueño, que era el pecado. Hacíamos lo que nuestro amo era nuestro amo y obedecíamos a nuestro amo. Hacíamos todo lo que él quería. Pero ahora tenemos un nuevo amo, aquel que murió y resucitó por nosotros, Cristo Jesús. Entonces dice el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos. Y en el versículo habla de una nueva creación, en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios. Esa palabra nuevo nacimiento habla de nacer de Dios, nacer de arriba. Hemos nacido de nuevo. Hay una nueva creación en nosotros.
Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora dice el versículo 18, todo esto proviene de Dios, ¿no? ¿Qué cosa? Lo que estaba relatando en los versículos anteriores. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. En otras palabras, era Dios quien nos reconcilia consigo mismo. No está en nosotros. Ninguno de nosotros hemos buscado a Dios, ¿no? Nosotros cada uno andaba en sus propios deseos, ¿no? Sus propios intereses, pero Dios le plació sacarnos de esa vida y poder llevarnos a Él. Entonces, en el versículo 19 al 20 habla de que Él estaba reconciliando consigo al mundo, ¿no? Por medio de Cristo. Y también dice que nos encargó el ministerio de la reconciliación y somos embajadores de Dios, ¿no? En el nombre de Cristo, para poder también a otros ser reconciliados con Él. Y el versículo 21, amados hermanos, es lo que vamos a estar desarrollando con la ayuda del Señor. Dice, y entonces la pregunta es, ¿cómo es que se lleva a cabo esta reconciliación? La respuesta está en el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En otra versión dice, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa vuestra Dios lo hizo pecado, para así en Cristo hacernos a nosotros justicia de Dios. Dice, al que no conoció pecado, al que no conoció pecado. Y el primer punto que quisiera tomar en esta mañana, amados, es esa primera parte. Y el título que le puse, bueno, con ellos, señores, Cristo nunca pecó. Cristo nunca pecó. Pero primero vamos a saber qué es lo que significa pecado. Como todos sabemos, el pecado es todo aquello que ofende a Dios, ¿no? Pero en su significado significa que es toda acción o omisión voluntaria contra la ley de Dios, que consiste en decir, hacer, pensar o desear algo contra los mandamientos de Dios. Y todos nosotros estábamos incluidos ahí. Éramos pecadores por naturaleza, ¿no? Aquello que hemos heredado de nuestro padre, de nuestros padres. Pero al Señor le plació salvarnos un día. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Romanos 3:23 también dice, todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vamos a ver aquí que dice, Cristo nunca pecó. Hermanos, nosotros podemos entender realmente y en nuestro corazón saber con plena certeza que nuestro Señor Jesús nunca pecó. Desde su nacimiento hasta su muerte, Él vivió una vida impecable, una vida que nadie, ningún otro hombre pudo vivir, ¿no? Ninguno de nosotros, excepto el Señor, hemos vivido una vida impecable delante de Dios durante toda nuestra vida, hasta que el Señor llegó a nosotros, ¿verdad? Él siendo verdadero hombre, nunca pecó. Y vamos a ir viendo más adelante, ¿no? ¿Y por qué también el Señor tenía que ser sin pecado? Porque Él se había de ofrecer como una ofrenda, como un sacrificio perfecto delante de Dios por el pecado de todos nosotros. Ese es el motivo por el cual Cristo nunca pecó, vivió una vida santa, perfecta. Y ya en el Antiguo Testamento podemos ver cómo en el momento que se sacrificaban animales, el animal que se tenía que ofrecer tenía que ser sin defecto, ¿no? No tenía que tener ningún defecto para poder ser ofrecido y ser aceptado por Dios por causa, ¿no? del pecado del hombre. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 4. La palabra misma da testimonio de que Cristo nunca pecó.
Hebreos capítulo 4, versículo 15. Toda la carta de Hebreos, hermanos, nos habla, ¿no?, de lo que significa, de la tipología, de lo que se llevó a cabo en el Antiguo Testamento y el cumplimiento que se dio en Cristo. Capítulo 4, verso 15 dice, leamos del 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, y dice al final, pero sin pecado. ¿No? La palabra da testimonio de aquello, de que Cristo nunca pecó, como dice en 2 Corintios, ¿no? Al que no conoció pecado, esa palabra no conoció pecado es que él no tuvo conocimiento absoluto del pecado, a pesar de que él vivió en medio, dice, de pecadores también, pero él nunca se conoció el pecado, nunca se identificó con el pecado. Dice que pero sin pecado, ¿no? Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, ¿no? No solamente habla de la tentación que se llevó en el desierto a cabo después de que él haber ayunado 40 días y 40 noches, sino todo su ministerio fue tentado, ¿no?, por los sacerdotes, por los líderes religiosos. Lo tentaron muchas veces, ¿no?, para hacerlo caer y acusarlo, pero él nunca cometió pecado, ¿no? Ahí también en capítulo 7, verso 26 dice, el verso 23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, como eres de sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, sin mácula, significa también, apartado de los pecadores y hechos más sublimes que los cielos. Esa es la esencia del Señor, ¿no? Él, siendo verdadero hombre, nunca pecó. Se mantuvo perfecto. Vivió la vida perfecta que nosotros jamás habremos podido vivir, ¿no? ¿Para qué? Para así también presentarse ante Dios el Padre como un sacrificio vivo, como un sacrificio aceptable, ¿no?, por nuestros pecados. También el apóstol Pedro da testimonio ahí en el capítulo 2 de 1 Pedro. Aquel que estuvo, quien era el más íntimo, ¿no?, de todos los apóstoles, junto a Juan y Andrés, ¿no?, quien lo llegó a conocer, digamos así, tan íntimamente, pudo dar testimonio. Ahora, en su carta da testimonio, ¿no?, en el versículo 22. 21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aun cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿No? Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Como decía, ¿no?, muchos, los sacerdotes trataron de muchas maneras hacerlo caer, ¿no?, de que dijera alguna palabra, de que agarrarse y acusarlo, pero nunca él cedió, nunca él cometió ningún pecado, ¿no?, de caer en eso, en esas provocaciones que le hacían. Y también en 1 Juan 3:5, otro de los apóstoles que estuvo junto a él, versículo 5. Versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Entonces vemos aquí cómo la Escritura da testimonio de que Cristo nunca pecó. Porque sabemos de que Él, nuevamente, Él se tenía que presentar como un sacrificio perfecto ante Dios el Padre y así expiar nuestros pecados. También un personaje ajeno al pueblo de Dios, ¿no? Al pueblo de Israel, también dio testimonio de que en Cristo no había pecado, no había ningún delito, dice Juan 18. El Evangelio según San Juan, versículo 18. Luego que había sido arrestado, ¿no?, por los soldados, fue llevado donde los líderes religiosos, y luego ellos lo llevaron a Pilato para poder juzgarlo, ¿no? Y los sacerdotes querían que lo mataran, porque no lo aceptaban, dice, como no lo reconocían a él como el Mesías. Versículo 37 y 38. Le dijo entonces Pilato luego: ¿Él es tu rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey, que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Entonces, vemos aquí cómo un personaje ajeno al pueblo de Israel dio testimonio, después de haberlo examinado, después de haberlo entrevistado, ¿no? Él halló, vio que en él no había ningún delito, que no había cometido, no había ningún delito por el cual acusarlo y declararlo a la muerte. Pero los sacerdotes seguían insistiendo, y en el capítulo 19, versículo 4 dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Entonces vemos el testimonio primero de aquellos que estuvieron cercanos a él, aquellos que vivieron con él durante 3 años y medio. Y aquí también vemos a un personaje ajeno a él, y dio testimonio de que no había en él ningún delito, no había pecado en él, no había motivo por el cual juzgarlo y llevarlo a la muerte. Pero aún así los sacerdotes, ¿no?, insistieron. Marcos capítulo 14. Los fariseos, los saduceos, todos ellos se juntaron para poder acusar al Señor, pero al final pues sabemos que sí lo lograron, pero sabemos que todo eso estaba en el plan y propósito del Señor. Marcos capítulo 14, versos 55 y 56. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Dice que buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. A pesar de que ellos insistían, no hallaban en él ningún delito o digno de que sea digno de muerte, ¿no? Dice, había muchos testimonios, pues esos testimonios no concordaban, se contradecían entre sí. Pero al final sabemos de que cumplieron con su objetivo, pero no porque ellos quisieron, sino porque era la voluntad del Señor, que Él tenía que llegar a la cruz. Él ya lo había anunciado muchas veces, que Él había de llegar a la cruz, padecer y morir por nuestros pecados.
Entonces, amados hermanos, si Cristo hubiera pecado, su sacrificio no tendría sentido, sería en vano, no seríamos salvos, ¿sí? No hubiera sido aceptado por el Padre para el perdón de nuestros pecados. Hubiera sido inútil su muerte, no hubiera sido aceptado y nosotros no hubiéramos sido salvos por consecuencia, ¿no? Sino que porque fue el hombre perfecto que vivió en esta tierra y por lo cual Él fue aceptado como un sacrificio delante de Dios el Padre para perdón de nuestros pecados. Y aún el mismo Señor dice, pregunta, ¿no? Ahí nomás en San Juan capítulo 8 versículo 46. De estar ahí lidiando con todas estas personas, estos sacerdotes, líderes religiosos, le pregunta, dice el versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? En otras palabras, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? En otra versión dice, ¿quién de vosotros puede demostrar que he cometido pecado? Nadie, absolutamente nadie. Sabemos los encuentros que él tenía con estos líderes. Ellos salían avergonzados después de la respuesta que el Señor les daba a las preguntas que él le hacía. Y aquí vemos que el Señor dice, ¿quién me redarguye? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Nadie. No había nadie quien podía acusarlo que él había cometido algún pecado. Entonces, una vez más, si Cristo hubiese pecado, amados hermanos, vana sería su muerte. No tendría ningún sentido. Nosotros no seríamos salvos, porque no hubiera sido aceptado por Dios el Padre como el sacrificio perfecto. Entonces vayamos ahora nuevamente a 2 Corintios. Entonces ya vimos que Cristo no cometió pecado. Sabemos de que su concepción fue algo sobrenatural, ¿verdad? No había un hecho, no hay un hecho tan excepcional como lo fue la concepción y el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y desde que nació hasta su muerte, sus días que estuvo acá y hasta su muerte, Él se mantuvo alejado del pecado, nunca pecó. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba queriendo decir, ¿no? Ahí en su carta a los Corintios, al que no conoció pecado. Y la segunda parte dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa eso, que lo hizo pecado? ¿Significa acaso que lo hizo pecador? No. ¿O que haya cometido él algún pecado? Ya hemos visto en la primera parte que él nunca cometió pecado. Hubo muchos testimonios que se dio de sus apóstoles, de sus discípulos, de vidas ajenas a él. Dieron testimonio de que él nunca había cometido pecado. ¿Qué significa entonces que lo hizo pecado? Significa que nuestro pecado le fue imputado a él, o mejor dicho, atribuido a él. Él, no habiendo cometido ningún pecado, en la cruz se llevó a cabo eso. Él tomó nuestro pecado, Él se identificó con nosotros. Y luego, ¿para qué? Para morir por nosotros en la cruz. De modo que Él se convirtió en un sacrificio sustitutorio. Él murió en lugar de nosotros, porque nosotros merecíamos estar en ese lugar, ¿no? Porque éramos enemigos de Dios. Él nos reconcilió por medio de ese sacrificio, de esa muerte perfecta de Cristo en la cruz. Entonces, eso significa que Él le hizo pecado, que Dios el Padre le imputó a Cristo, su Hijo, nuestro pecado, para nosotros luego imputarnos también su justicia, su santidad.
Dios el Padre trató a Cristo como si fuera un pecador en la cruz. Porque sabemos, ¿no?, como dice una parte en ese evangelio, que Él dice una palabra, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué, Dios mío, por qué me has abandonado? Sabemos ahí que el pecado, cuando Cristo estaba cargando con nuestros pecados, toda la ira, la justa y santa ira de Dios estaba cayendo sobre Él. Y es por eso que significa que Dios le hizo pecado a Él. No que le hizo pecador, no que Cristo haya cometido algún pecado, sino que lo hizo pecado por nosotros, como dice la palabra, por nosotros, en favor de nosotros. Vayamos a Isaías 53. Todos conocemos ese capítulo, ¿verdad? Todos conocemos ese capítulo. Nos habla del siervo sufriente. 53, capítulo 53, versículo 5, leamos al 6. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y aquí está, por nosotros lo hizo pecado. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo hizo pecado por nosotros. ¿Qué significa eso? Que el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo hizo pecado. Nuestros pecados le fueron transferidos a Cristo. ¿Sí? No significa que Él se hizo pecador por eso, sino que Él tomó nuestro pecado para llevarlo a la cruz y que ese pecado sea juzgado por Dios, por la justa ira y santa justicia de Dios, ¿no? Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se entregó, dice, a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En otras palabras, ese sacrificio fue aceptado por Dios el Padre, para perdón de nosotros, para perdón de nuestros pecados. La muerte de Cristo fue un aroma fragante delante de Dios, fue recibido como ofrenda agradable. También en Hebreos capítulo 9, capítulo 9, versículo 28. Versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, etcétera, etcétera. Dice, ¿no? Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces vemos que Cristo fue ofrecido, Cristo fue entregado por su propio Padre. Lo más precioso, lo más valioso que tenía el Padre, lo dio por amor a nosotros, por amor, por gracia.
Entonces vemos aquí que dice, cargó el pecado de muchos. ¿Y quiénes son esos muchos? Nosotros, los pecadores. Cristo cargó con el pecado de los pecadores. ¿Para llevarnos a quién? A Él, a Dios el Padre, y conciliarnos con Él. Ahí mismo en el capítulo 10, verso 10. En esa voluntad. ¿Y a qué se refiere con esa voluntad? Lo dice en el versículo 5 en adelante, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En esa voluntad dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No hay más sacrificio por presentar para el perdón de los pecados, solamente Cristo. El sacrificio de Cristo. En el Antiguo Testamento, en la Antigua Ley, sabemos que se presentaba siempre, cada año tenía que presentarse el sumo sacerdote por el pecado de él mismo y por el pecado del pueblo. Pero tenía que hacerlo siempre, siempre, siempre. Pero aquí dice que Jesucristo se presentó una sola vez, dice, hecha una vez para siempre. Ya no hay más sacrificio por el pecado fuera del sacrificio de Cristo. En esa voluntad, Él se ofreció a sí mismo. Dice, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿No? Sacrificio, ya no aceptabas esos sacrificios que se presentaban. ¿No? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, dice. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y en esa voluntad, dice, versículo 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Volvamos a 2 de Pedro, vayamos a 2 de Pedro, en el verso 2, capítulo 2, disculpen, es 1 de Pedro. Capítulo 2, verso 24. ¿Qué significa entonces que por nosotros lo hizo pecado? Dice esto, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quien llevó, dice él mismo, nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, sobre la cruz. Él llevó nuestros pecados. Y eso significa que Él se hizo pecado. Él cargó, llevó nuestros pecados sobre sí mismo y presentarlos para que esos pecados puedan ser juzgados en la cruz y podamos obtener perdón de Dios. Entonces Pedro indica, aquí vemos que Pedro indica que Cristo fue sin pecado y que su muerte en la cruz, con su muerte en la cruz, Él cargó con nuestros pecados. Entonces cuando el apóstol Pablo dice que lo hizo pecado, no quería decir que Cristo se hizo pecador o que Él fue hecho, que había cometido algún pecado, sino que Él se identificó con nosotros, tomando nuestros pecados para poder en la cruz puedan ser expiados y así obtener salvación y perdón y salvación. Todo esto podemos ver, amados hermanos, era el cumplimiento de lo que en el Antiguo Testamento, una vez más, se decía, ¿no? Que tenía que ser
el sacrificio que se presentaba o el animal que se presentaba tenía que ser sin defecto. Y eso lo vemos en Levítico, dice, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis. Él tenía que ser perfecto, sin ningún defecto. Y cuando el pueblo también salió de Egipto, cuando ofrecieron la Pascua, el Señor les ordenó que presentaran un cordero. Y este cordero tenía que ser sin defecto, tenían que examinarlo durante 4 días y luego presentarlo, sacrificarlo, perdón. Y así el Señor había de recibir, ¿no? Y Cristo ahora es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua que se entregó, que se dio a sí mismo por nosotros. Y vayamos al tercer punto. Ahí en 2 Corintios dice, la última parte, para que seamos, dice, hechos justicia de Dios. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, el tercer punto sería que fuimos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Cristo. Entonces, Cristo fue hecho pecado con un propósito. Él cargó con nuestros pecados. Dios el Padre le imputó nuestros pecados a Él. Pero ahora Él nos imparte o nos imputa de su justicia. Nos declara, en otras palabras, nos declara justos. Es como que si nosotros nunca hubiésemos pecado. Es como que nosotros hubiésemos vivido la vida que Cristo vivió. A eso se refiere. Por eso fue, ¿no? Por eso Él le fue imputado nuestros pecados, para Él nosotros darnos de su justicia y declararnos justos delante de Dios el Padre. No que ya seamos perfectos, no que ya nunca más vamos a pecar, no, sino tiene que ver con algo legal, algo jurídico, ¿no? Que te declaro justo por Cristo. Somos declarados justos por el sacrificio de Cristo que Él hizo en la cruz por nosotros. Vayamos a Salmos, versículo 32. La justicia de Cristo se nos ha sido dada, amados hermanos. Ahora el Padre nos ve en Cristo Jesús, ¿sí? En Cristo nos ve como justos. Salmos 32. Y aquí podemos ver el testimonio del salmista. Salmos 32 dice, bienaventurado, dichoso, feliz, aquel cuya transgresión, ¿qué dice? Ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cristo no solamente ha cubierto nuestro pecado, sino que lo ha borrado, mis hermanos, lo ha borrado. Dice, versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En otra versión también dice, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. La obra de Cristo en la cruz, hermanos, fue completa. Ya no hay nada más que añadir. Ni las buenas obras, ni tantas cosas que nosotros podamos hacer. La obra de Cristo en la cruz así es completa. No tenemos que añadir absolutamente nada. Y sabemos que también es por gracia, ¿no? Nosotros no lo merecíamos, pero el Señor nos la concedió. Bienaventurado, dice el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nuestros pecados fueron perdonados en la cruz por el sacrificio de Cristo. Somos hechos aceptables en Cristo para con Dios, y también ahora nos ha dado una nueva identidad. Ahora tenemos una relación personal con Él. Antes no teníamos esa relación íntima, personal con Él. Ahora lo tenemos. Ya no hay barrera que impida
que podamos nosotros acercarnos a Dios con libertad, porque somos sus hijos, somos hecho pueblo de Dios, hemos sido injertados en el olivo, ¿no? En el olivo natural, siendo nosotros silvestres, ¿no? Por la gracia de Dios. Somos familia de Dios. Integramos ahora la familia de Dios por Cristo Jesús. Por eso dice, somos hechos justicia de Dios en Él. Ese es el secreto, ¿no? En Él, en Cristo, en Cristo. Fuera de Cristo, pues estamos fuera, ¿no? ¿Qué más tenemos? Romanos, capítulo 5. La carta a los romanos del apóstol Pablo es una de las epístolas, las cartas que nos habla de la fe, de la salvación mediante la fe. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no solamente pertenecemos a la familia de Dios, no solamente hemos sido justificados, sino que ahora tenemos paz con Dios. Hemos sido reconciliados. Éramos enemigos, pero ahora ya no somos enemigos, somos hijos. Somos hijos en Cristo Jesús. Y ahora tenemos una relación íntima con Él, ¿no? Podemos acercarnos con toda libertad. En todo lugar donde estemos, podemos invocar su nombre y así poder alcanzar gracia y misericordia cada día para poder continuar en esta carrera que realmente nos tenemos por delante. Vayamos a ver un ejemplo, ¿no?, de lo que significa esta palabra intercambio. Vayamos a Filemón. Como todos sabrán, la carta que escribió Pablo a Filemón fue con un propósito de reconciliar a él con su siervo, ¿no? Según el contexto, Onésimo era el siervo de Filemón, que en un momento dado se dice que le robó y escapó de ese lugar. Y llegó, pues, por la gracia del Señor, a conocer a Pablo. Y conoció al Señor, recibió al Señor y comenzó a vivir una vida conforme al propósito de Dios. Y luego Pablo lo envía de nuevo. Y dice en el versículo 8, dice en adelante: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que con tu favor me fuese como necesidad, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y aquí está, versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Dice, si en algo te dañó, dice, no, o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Y eso es lo que Dios hizo, ¿no?
puso a cuenta de sí mismo, a nuestra cuenta, esa gracia, esa misericordia, ese favor, dándose a sí mismo por nosotros, Cristo Jesús. Dice, yo lo pagaré. Eso es lo que Dios hizo en la cruz por nosotros, ¿no? Que Él tomó en sí mismo el Cristo Jesús y cargó nuestros pecados a Él, y para Él también darnos su justicia. Él nos dio, nos pagó, puso en nuestra cuenta su justicia. Aquello que no teníamos, aquello que no merecíamos también, y solamente es por gracia y misericordia. Ponlo a mi cuenta, dice, yo lo pagaré. Yo lo pagaré. Y eso es lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Ponlo a mi cuenta. Vayamos a 1 Pedro 3:18. Dice la palabra, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Quién? El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese es el propósito, ¿no? Para llevarnos a Dios. Nos ha hecho justos. Ahora en Cristo somos declarados justos, hermanos. No porque lo merezcamos, sino solamente por gracia, por pura gracia. ¿Qué es gracia? Es algo inmerecido. No lo merecíamos. Merecíamos otra cosa, como ya tenemos conocimiento. No merecíamos esta gracia, pero a Dios le plació en su infinita bondad darnos de esa gracia, de que somos declarados justos ahora en Cristo Jesús. Ahora Cristo, ¿no? Ahora Dios el Padre nos ve a nosotros como justos por causa de que mora Cristo en nosotros, por causa de que un día lo recibimos como nuestro Salvador y Señor, y Él vino a morar por la fe en nuestros corazones, ¿no? Y a partir de ahí nuestra vida cambió de rumbo, nuestra vida tuvo un nuevo comienzo, y de ahí en adelante pues hay una nueva vida en nosotros, y es por medio de Cristo. Y así continuemos adelante. Entonces, dice 2 Corintios, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces es algo muy importante, hermanos. Ahí está el glorioso intercambio. En la cruz, como decía, se llevó a cabo algo muy, pero muy precioso, un glorioso intercambio. Algo que estaba en los planes del Señor. A Dios le plació salvarnos. Uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué lo hizo? Quizás jamás vamos a tener una respuesta exacta, solo porque podemos decir porque Él es soberano y Él hace lo que Él desea conforme a su voluntad. Y debemos estar agradecidos por esto, amados hermanos. ¿Cuántos están agradecidos? No merecíamos, pero por su gracia Él nos salvó, Él nos libró y ahora somos su pueblo. Para terminar, quisiera, hermanos, compartirles algo. Aquí tengo un libro, ¿ya? Es un libro que está adaptado para niños y que habla justamente de la palabra que se ha compartido a través de una historia. Para resumir la primera parte, porque quisiera leer la última parte, ¿ya? Básicamente está basado en dos niños que son hermanos
Dice que salieron a jugar al patio de su casa, pero antes de eso había llovido y que se había formado, ¿no? Estaba lleno de, había charcos, había lodo, y ahí comenzaron a jugar, y luego se ensuciaron todas sus ropas, ¿no? Se ensuciaron todo. Y luego cuando tocó ir a casa, entrar a casa, su madre les vio y les quitó la ropa y todo, los lavó, los bañó y los cambió. Y en eso pues llega el abuelo de ellos y se entera de lo que había pasado, y el abuelo aprovechó para poder contarles una historia en relación a lo que les había acontecido, ¿no? Y la historia trata así. Dice que había en un pueblo, se estaba llevando a cabo una ceremonia de que se iban a ser ordenados unos sacerdotes. Y uno de ellos, llamado Jonatán, estaba muy emocionado. Después de que fue ordenado, fue invitado al palacio por el rey para que pueda dar un sermón, para que pueda predicar. Y luego llegó el día en que él tenía que ir, estaba yendo de camino hacia el palacio, hacia el castillo, y comenzó a llover de una forma repentina. Se formó lodo, se formó todo, ¿no? Y en un momento en el caballo en el que iba, lo tumbó al suelo, ¿no? Lo botó al suelo, y al caer en el suelo se ensució toda su ropa, su rostro, todo. Se levantó, quiso limpiarse todo así rápido porque tenía que ir, ¿no? Tenía un deber de ir al palacio, porque era un mandato del rey. En un momento pensó, dijo, mejor no voy a ir, no puedo presentarme así delante del rey, no puedo ir. Pero recapacitó y dijo, no, tengo que ir. Y fue y se presentó delante del rey, y el rey pues al verlo se sorprendió, y tuvo que, el sacerdote Jonatán le contó lo que le había pasado, y el rey le dijo, oh, cuánto lamento lo que te ha pasado, pero tú no puedes estar delante de mí con esas ropas sucias. Y había un personaje al lado del rey llamado el mago Malus. Este personaje comenzó a acusarlo, a recriminarlo, a decirlo, pero ¿cómo es posible que tú te presentes así ante el rey? Y el rey, al ver eso, lo calló y le dijo, no te preocupes, yo te voy a dar una segunda oportunidad. Ven la próxima semana, pero no tienes que venir así, tienes que venir con ropas limpias, si no, no te voy a recibir. Entonces el Jonatán, todo emocionado, dijo, ok, gracias por darme una oportunidad más. Fue donde una tintorería para que lavaran sus ropas, dejó sus ropas en la tintorería, y al regresar él tuvo una mala noticia, que el tintorero no pudo lavar sus ropas, no pudo quitar esas manchas que había en su ropa. Así que él se fue triste y se fue donde el obispo, quien lo había ordenado, para tratar a ver si él le daba nuevas vestiduras, ¿no? Nueva vestimenta. Pero el obispo dice, no te puedo dar, no puedo hacer, solamente es una ropa especial que se le da a cada uno, no lo puedo dar más, no depende de mí tampoco. Entonces Jonatán le dice, pero ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo para poder obtener ropas limpias? Y el obispo le responde, no, absolutamente tú no puedes hacer nada, pero sí hay alguien quien te puede ayudar, y es el hijo del rey, el príncipe. Anda donde él y él te va a ayudar. Y se presentó allí con el príncipe, le contó también lo que le había pasado, y el príncipe después de oírlo dijo, bien, yo te voy a ayudar, pero anda, preséntate ante el rey la próxima semana y vas a ver, yo te voy a ayudar. Y él le dice, no, el rey me ha prohibido, no puedo ir así, no me puedo presentar con estas ropas sucias. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Y en eso, cuando Jonatán se presentó ante este rey, el rey nuevamente le recriminó, obviamente, le dijo, te dije que no te presentaras delante de mí vestido así. Y otra vez este personaje malo le dijo, comenzó a acusarlo, no, a recriminarlo, y así pasó. Entonces, de un momento a otro, quisiera leer desde aquí, dice, en ese momento alguien entró al salón. Era un hombre vestido con una túnica marrón áspera, idéntica a la túnica que Jonatán tenía puesta bajo sus ropas especiales.
El hombre llevaba un presente bajo el brazo. Al principio nadie reconoció al extraño. Luego alguien gritó: «¡Es el príncipe!». Malus no sabía qué pensar. Preguntó: «¿Qué significa todo esto? ¿Por qué estás aquí y por qué estás vistiendo esa túnica barata?». El príncipe no respondió. Estaba sonriendo mientras caminaba hacia el frente del salón y luego se paró al lado de Jonatán. Luego el príncipe le dio a Jonatán el regalo y le dijo que lo abriera. Todos miraban a Jonatán mientras él abría con sumo cuidado el regalo que el príncipe le había dado. Los ojos de Jonatán se abrieron por completo cuando vio lo que era. Era el regalo perfecto. Dentro estaban las hermosas ropas que pertenecían al príncipe. El príncipe sonrió una vez más a Jonatán y le dijo: «Estas son las ropas limpias que te prometí. Son para ti para siempre. Nunca se gastarán. No hay una sola mancha de polvo y nada podrá ensuciarlas. Son perfectas para mí». Luego el príncipe le dijo a Jonatán: «Sácate las ropas sucias y dámelas». Jonatán se sacó sus ropas sucias y se las dio al príncipe, y el príncipe se las puso. Luego el príncipe le dijo: «Ponte mis ropas y predica tu sermón». Las manos de Jonatán temblaban mientras se ponía las hermosas ropas del príncipe. Cuando Jonatán estaba vestido, el príncipe le dijo al rey: «Padre, ¿puede ahora Jonatán estar delante de tu presencia? Él es uno de los míos». El rey estaba satisfecho. Le dijo al príncipe: «Sí, mi hijo, mientras él vista tus ropas, él puede estar delante de mí». Jonatán estaba lleno de gozo. «¿Cómo podré agradecerle por haber sido tan bueno conmigo?», le preguntó el príncipe al príncipe. El príncipe le dijo: «Si está realmente agradecido y si quieres demostrarme que me amas, entonces guarda los mandamientos que te he dado». «Oh, eso haré», dijo Jonatán. «Quiero ser lo suficientemente bueno para vestir tus ropas». «Pero no puedes ser suficiente bueno, Jonatán. Debes vivir toda tu vida confiando en mi bondad mientras vistes mis ropas». Entonces ahí termina el relato de esta historia que el abuelo contó a sus nietos, ¿no?, en este libro. Entonces vemos ahí, así como ese príncipe, ¿no?, se quitó sus ropas y se las dio al sacerdote, pues así también Cristo se vistió de nuestras ropas y nos dio de sus ropas, ¿no?, de su justicia. Y ahora podemos presentarnos delante del Rey. Podemos estar cuantas veces quisiéramos. No hay impedimento, hermanos. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Es algo pero muy profundo de entender. Y que el Señor nos ayude, nos dé más luz para poder entender y poder proseguir en Él. Porque hoy en día, amados hermanos, se están introduciendo muchas corrientes en la iglesia, de forma sutil, de forma, ¿no?, tan sutil que no nos damos cuenta, añadiendo a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. No debemos añadir absolutamente nada más, sino que aceptar lo que Él hizo por nosotros, Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana. Gracias, Señor. No hay nada más que gratitud en nuestro corazón. ¿Cómo no agradecerte, Señor, por este regalo inmerecido? Por lo que tú has hecho por nosotros, Señor, sin merecerlo, sin merecerlo. Ya estábamos condenados, Señor. Ya estábamos condenados, pero a ti te plació un día salvarnos, rescatarnos. Sacaste nuestras vidas del hoyo, Señor. Y nos diste vida nueva. Nos diste vestiduras nuevas, Señor. Y tú nos vestiste con tu justicia, con tu santidad, con tu verdad, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has concedido, por tu palabra. Siga tú hablando en nuestras vidas, Señor, para poder amarte, Señor, porque tú eres digno de ser amado, Señor, por encima de todo. Gracias, Señor, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor por su bendita palabra. Esa palabra que permanece para siempre.
Los cielos y la tierra pasarán, amados hermanos, pero su palabra permanece para siempre. Y gracias también por esa obra maravillosa que el Señor ha hecho. Quitarnos esas vestiduras viles y darnos las suyas, que son sus obras, las obras justas de los santos. Y recordaba acá, amados hermanos, sin más que añadir, pero solamente esto que el Señor hablaba mientras que terminaba de escuchar aquel relato que el siervo manifestaba y decía: haya pues, en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ese Hijo amado, ese Hijo justo, sin pecado, sin mancha, el que no hizo pecado ni conoció pecado. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él siempre fue Dios, Él siempre es, ha sido y es Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual, dice, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre hemos sido salvos, hermanos. Dice su palabra que sea salvo todo aquel que invoque su precioso nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amados hermanos, sin más que añadir, esta preciosa palabra, Él es salvación. Un solo sacrificio hecho una vez y para siempre. Aferrémonos de eso, amados hermanos. Corramos hacia Él. Que escribía la tsunamita, atraemos y en pos de ti correremos. Pero es necesario ser diligentes. ¿Por qué? Porque es un requisito que el Señor ha presentado. No perezosos, sino diligentes. Amados hermanos, que el Señor sea ese sentir. No solamente acá, sino en todo momento, cuando vayamos a nuestras casas, cuando vayamos a nuestros trabajos, en todo lugar Él tenga la preeminencia. Que el Señor me lo bendiga, amados hermanos. Y pasando a los anuncios, como ya sabemos, amados hermanos, los días miércoles, las actividades que tenemos en la semana, miércoles, oración y enseñanza aquí en Santa Catalina y en Los Olivos a las 5 de la tarde en punto. Los miércoles, oración y enseñanza aquí en Los Olivos a las 5 de la tarde en punto. El sábado 29, aleluya, gloria a Dios, reunión de damas, amadas hermanas, damas del Señor. Tenemos una reunión programada, esa invitación que viene del Señor a las 5 de la tarde en este lugar. Y el domingo tenemos la reunión congregacional de la iglesia a las 10 de la mañana también en este lugar. Dios me lo bendiga.